Hola, ¿qué tal? Somos la Academia CAX Médica, un grupo de estudios de medicina que está representada por jóvenes, una es mi persona, que somos estudiantes del séptimo año, internos de medicina del Hospital Carlos Rafael Martins, por la Universidad Nacional de Cajamarca. El propósito de este curso es justamente impartir información, hacerlos recordar información de las diferentes especialidades de medicina, ¿no? Sabemos que esta es una carrera de un montón de competencias, entonces debemos estar preparados para los diferentes exámenes, ¿no? Justamente para el examen de salud, para el examen de ENAM y, por qué no, para el examen de residentado médico, ¿no? El curso lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es la de medicina interna. La segunda parte vamos a desarrollar las áreas quirúrgicas y la tercera parte es ginecobstetricia juntos con ciencias básicas, ¿no? Hoy voy a tratar yo de hablar del primer curso de medicina interna, que es nefrología, para que más o menos entiendan cómo es que vamos a desarrollar el curso, más o menos así es como vamos a desarrollar todas las demás áreas, ¿no? Nefrología es un curso que los diferentes exámenes, si comparamos el nivel de preguntas, la cantidad de preguntas, son pocas, ¿no? Pero sabemos que en esas pocas preguntas puede estar la diferencia, pues, ¿no? En todas las preguntas que hasta ahora hemos revisado, esta especialidad, las preguntas son relativamente accesibles, ¿no? Con las cosas básicas de cada tema, creo que se hacen fácil responder las preguntas que se han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Como en toda especialidad de medicina, para poder entender las diferentes patologías, lo más importante, creo yo, es entender las ciencias básicas, ¿no? Parte de las ciencias básicas. La fisiología, la anatomía, la semiología, ¿no? Y si quieres, por ahí te aprendes también la embriología. Pero al menos las tres cosas debemos tratar de entenderlo, al menos lo básico, para no poder perdernos y aprender las cosas con criterio, ¿no? No por memoria. ¿Ya? Mira, empezamos. Sabemos que ya te han dicho, nos enseñaron, ¿verdad? Hay dos riñones, uno derecho, uno izquierdo. Cada riñón, vamos a ver, mira, ve que tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral o externo, un borde medial donde se encuentra el ilio renal. Es un polo superior, un polo inferior, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero lo que me interesa ahorita, que vamos a ver que entiendas lo básico del riñón, es primero su ubicación, ¿no? Vamos a ver, el riñón más o menos se ubica, si está ubicado, vamos a ver su ubicación. Respecto a los niveles vertebrales, a nivel de D12, mira, o sea, la última vértebra dorsal. Libros de anatomía como la Target, obviamente te van a decir hasta L2, ¿no? Pero los manuales te dicen hasta L3, ¿por qué? Porque lo han preguntado en algún momento, ¿no? Las dimensiones que tiene el riñón, más o menos, mira, va a depender del libro que leas. Ya sé, por ahí te van a decir, por ejemplo, la Target te dice que, ¿cuánto mide? 10 a 12 de largo, por 5 a 8 en este caso, el diámetro transversal y 3 a 5 centímetros de espesor, ¿no? Alguna vez te preguntaron, la pregunta decía, ¿cuánto mide el eje mayor del riñón? Era 11 centímetros la respuesta, ¿no? Un poco salida de los cabellos esa pregunta, pero así lo han preguntado, ¿ya? Entonces es lo que debes saber. Es un órgano retroperitoneal, es lo más importante, creo que en esa parte. Está compuesta por una fascia, está cubierta por una fascia de tipo fibrótica que más o menos tiene 1 milímetro de espesor, que es la fascia de Gerota, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes saber. Con respecto a su vascularización, la irrigación del riñón, primero empezaremos diciendo que es un tipo de irrigación terminal, que significa que no tiene anastomosis y por ello nos lleva a pensar que es un órgano que es muy sensible a isquemia, ¿ya? Tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque justamente no tiene
irrigación terminal. La irrigación a nivel de corteza y médula, vamos a ver que este es un órgano que, para poder entenderlo, mira, tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la corteza, que es la más externa, que tiene contacto con la fascia de Gerota, y una parte interna que es la médula, ¿ya? Entonces, la irrigación es diferente porque en la corteza el flujo sanguíneo es mucho mayor, entonces la irrigación es mayor, mientras que en la médula el flujo sanguíneo, aparte que es más lento a este nivel, es menor, o sea, el flujo sanguíneo es menor. Y de ahí viene tu lógica, te hace pensar en algo, ¿no? Esta es la parte del riñón, la médula es la parte que es más vulnerable a isquemia, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Porque es poco vascular, es poco irrigada, ¿ya? Acá vas a encontrar más isquemia, ¿ya? ¿Qué otro dato puedes saber acá? Esa es la médula, también es la parte del riñón la que es más sensible a infecciones. Por ahí otro dato que te han preguntado en algún momento. Entonces ya, es lo que debes saber. Ahora, respecto a su vascularización, sus arterias, por ejemplo, mira, la arteria renal derecha, vamos a ver con otro color para poder entender esta parte, con rojo seguimos. La arteria renal derecha, vamos a ponerle una E, una A, una R y una N, para que veas, arteria renal derecha, perdón, una D. La arteria renal derecha, primero, ¿dónde se origina? Más o menos se origina a nivel de L1, ¿ya? Nivel de la vertebral. ¿De quién? De la cara anterior de la aorta, de la aorta abdominal. De la arteria aorta en su porción abdominal. L1. Ahí más o menos se origina. ¿Cuánto acá es origen? ¿Ya? ¿Cuánto más o menos mide? Más o menos mide de 3 a 5 centímetros, ¿ya? Y tiene un diámetro más o menos, dice, de 4 a 7 milímetros. ¿Ya? Ese es su diámetro. ¿Ya? Longitud más o menos de 3 a 5. Eso es lo que debes saber. Ahora, ¿por qué he puesto aquí el escrito la arteria renal derecha? Porque la arteria renal derecha es doblemente posterior. ¿Qué significa doblemente posterior? Mira, en el gráfico es muy fácil verlo, ¿ya? Es posterior a la vena cava. Es lo que no te puedes olvidar. Pasa por detrás de la vena cava. Y es posterior a quién? A la vena renal derecha. Es posterior a ver, ya si quieres, a la vena renal derecha. ¿Ya? En el gráfico es muy fácil verlo, pues, pero a veces se te olvida, ¿ya? Entonces la pregunta que hicieron es que pasa por detrás de la vena cava y por detrás de la vena renal derecha, por eso doblemente posterior, ¿ya? Es lo primero que debes, es lo que no te puedes olvidar. Muy bien. El otro punto es que no debes olvidarte cómo es las venas, el drenaje venoso. Primero empezaremos diciendo que la vena renal izquierda es un poco mayor de longitud con respecto a la vena renal derecha. ¿Por qué? Porque la vena renal izquierda tiene que cruzar, más o menos a este nivel está la línea media, tiene que cruzar la línea media para recién llegar a nivel de la vena cava inferior. ¿Ya? Es lo primero. Lo otro es, mira, ve, a este nivel, lo que te he preguntado. ¿Y qué es eso? Es el origen de las venas gonadales. O mejor dicho, el drenaje de las venas gonadales. Esta es la vena gonadal, te voy a poner acá, la vena gonadal izquierda. La vena gonadal izquierda drena directamente en la vena renal izquierda. Mira, acá. ¿Ya? Mientras que la vena renal derecha es un poco más perezosa, ¿ya? Porque drena directamente, ¿dónde? En la vena cava, ¿ya? La vena gonadal derecha drena directamente en la vena cava. Esta es la vena cava, ¿ya? Esta es la arteria aorta. ¿Por qué te digo esto? Porque la vena gonadal izquierda es la que tiene mira, ve, llega directamente a la vena, en ángulo recto más o menos, a la vena renal izquierda, y de ahí pasa a la vena cava recién, ¿ya? Entonces, es lo que debes saber primero. Esta vena gonadal izquierda
tendrá una mayor longitud y además ese ha sido motivo de pregunta de examen, pero no ha sido pregunta directa, sino que decía ante la sospecha, ¿cómo te decían? Ante la sospecha de un hidrocele testicular izquierdo, decían, hidrocele testicular izquierdo. ¿Qué es lo primero que debe descartar? Justamente debemos descartar una enfermedad renal. Por ejemplo, una trombosis renal, ¿no? Tener cuidado con eso, ¿ya? Esas cositas lo han preguntado. Entonces, mira, ya. Las venas gonadales. Las venas gonadales son, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo en quién lo quieres nominar, mejor dicho. Porque si tú sabes que una vena gonadal, si es en el hombre, ¿cómo se va a llamar? Testicular. La arteria testicular. Por eso que, como te dije, en un hidrocele testicular izquierdo. Y si hay una mujer, la arteria ovárica, pues, ¿no? Igual tienes que hacer. ¿Ya? Entonces continuamos, mira. Para que no te pierdas ya. Para que explicarte bonito. Esta es la arteria renal, ¿no? Imaginemos que acá vamos a tratar de hacerlo, porque quiero llegar a algún lado para que se entienda bien esta parte. Esta es la arteria renal. La arteria renal, antes de llegar al origen, o sea, antes de llegar al ilio, da ramas, ¿ya? Y no te puedes olvidar al menos 3 ramas, ¿ya? Esas ramas, antes de llegar al ilio, se llaman ramas extrarrenales. Ramas extrarrenales. ¿Cuáles son? La primera rama extrarrenal que da es la arteria suprarrenal inferior, ¿ya? La arteria suprarrenal inferior es una rama extrarrenal de las venas renales. La otra arteria es la arteria, esta arteria de acá es la que va a irrigar tanto a la pelvis renal como al tercio superior, más o menos, del uréter. Esta es la arteria ureteral. La otra arteria es la arteria capsular, o cápsula adiposa le llaman, ¿ya? No es lo que debes saber. Esas son las arterias extrarrenales, las ramas extrarrenales de la arteria renal. Ahora, una vez que ha llegado al hilo renal, la arteria lo que hace es comúnmente, ya sabes que hay variaciones en anatomía, pero comúnmente se divide en 2 ramos, ¿ya? Una arteria, un ramo ventral y un ramo, mira, este es el ramo ventral y un ramo dorsal. Esas arterias, tanto, independientemente, se siguen dividiendo, ¿ya? Por ejemplo, si seguimos acá, si seguimos la secuencia, más o menos cómo se van a ir dividiendo, vamos a ver esta arteria de acá, la que se va a acá ponemos, por ejemplo, este es el ramo ventral. Ramo ventral, la arteria renal. Una vez que se van dividiendo, originan las arterias segmentarias. Así se llaman. ¿Ya? Las arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias se siguen dividiendo y van a originar otras arterias. Por ejemplo, acá originan las arterias interlobares. No es interlobulares, ¿ya? Es interlobares. Estas arterias interlobares se van a seguir dividiendo y van a originar las arterias arcuatas, o si no quieres llamar arcuatas, llama las arterias segmentarias, son arciformes, arcuatas, y se van a seguir dividiendo y van a originar las arterias interlobuliares, arterias interlobuliares, ¿ya? ¿Cuál me interesa que no te olvides de las arterias interlobuliares? Porque las arterias interlobuliares es la arteria que va a dar origen ¿a quién? A esta arteria, ¿ya? A esta arteria es la que da origen, ahí quiero que entiendas, a ver, esta arteria, la interlobuliar, es la que me va a dar origen ¿a quién? A la arteria aferente, ¿ok? Muy bien. Entonces la pregunta de examen. La arteria aferente es la que va a entrar al glomérulo, ¿ya? Mira, este de acá, lo que estoy señalando, te presento. Este es el glomérulo, ¿ya?
la arteria aferente. Entonces, esta es la arteria aferente. Te vamos a señalar la arteria aferente. ¿Cómo lo definirías la arteria aferente? Fácil, pues. Es una arteria que se ha originado de la arteria interlobular, ¿no? Y mira, en el glomérulo es el único lugar donde una arteria origina otra arteria. ¿Qué significa eso? Esta arteria aferente liga el glomérulo, se divide en un montón de capilares, los capilares vuelven a originar aquí en otra arteria. Que esta es la arteria eferente. ¿Ya? Es lo más sencillo que podemos explicarlo a ese nivel. Ya, así es más o menos cómo funciona esta parte. Muy bien. Mira, este es el glomérulo. Entonces, el glomérulo está formado, mira acá, por 4 partes que nunca te puedes olvidar. Primero son 2 polos. El polo vascular, que está formado por la arteria aferente, la arteria eferente y los capilares que están entre ambos. Tiene un polo urinario, pues digo 2 polos. El polo urinario no es nada más y nada menos que la parte receptora del filtrado plasmático, o sea que está después de la membrana basal, la cadena membrana basal. ¿Ya? El polo urinario es el receptor que va a recibir la orina, el filtrado plasmático, el primer filtrado plasmático que se hace. ¿Ya? Entonces, y tenemos una membrana basal glomerular. Y acá sí quiero demorarme un poquito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la membrana basal glomerular, mira, te voy a presentar. Esta es la membrana basal. ¿Por qué es una membrana? Porque está delimitando justamente ambos polos. Mira, estoy haciéndolo en color verde, es la membrana basal. ¿Ya? No se te olvide eso. Esta membrana basal está dividida en 3 partes. Mira, te voy a presentar acá. Vamos a graficarlo. La membrana basal. ¿Ya? 3 partes, mira. Vamos por partes. La membrana basal primero tiene hacia adentro. Vamos a tratar de que se entienda esta parte, que se entienda bien, porque ya acá depende toda la nefrología. Esta parte azul es el endotelio. ¿Endotelio de quién? El endotelio del capilar, pues. Del capilar que ha dado origen a la arteria aferente. Y también hay otro. Hay otro endotelio que está fuera, por fuera de la membrana basal, mira, propiamente dicha. Mira, está formado por un conjunto de células grandes que tienen un montón de piezas, mira, que son los podocitos. Ese es el endotelio. Acá hay que poner endotelio capilar. Y el otro endotelio que está por fuera, que está delimitando el polo urinario, porque todo el día es el polo urinario, ese, ¿sabes quién es? Es el endotelio también. Obviamente es el endotelio. Pero ya no es el endotelio capilar, sino es el endotelio glomerular, también se llama endotelio. Sí, endotelio glomerular, o la de la cápsula de goma, si quieres llamar. Es el endotelio glomerular. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, pero aparte de eso, hay una membrana basal, propiamente dicha. La membrana basal, la que estoy delimitando con verde, justamente. La membrana basal. Esa de acá con verde. ¿Qué es lo particular de esta membrana basal que debes saber sí o sí? ¿Ya? La membrana basal glomerular, como lo estoy mencionando, primero tienes que saber esto. ¿Qué te dice la literatura? Cuando tú leías histología, más o menos se decía, los libros de histología, como el Ross, por ejemplo, te dice, en el cuerpo humano tenemos una cantidad de 28 tipos de colágeno, y distribuidos en cada uno en menor o mayor cantidad. Nos interesa que la membrana basal. Tú sabes que las membranas basales tienen un tipo de colágeno, más prominente que otro, obviamente. Más o menos la mitad del colágeno de la membrana basal, o sea, todo el colágeno que hay en la membrana basal, la mitad es tipo 4. El 50% del colágeno, del tipo de colágeno, es el tipo 4. O sea, todo el colágeno que hay en la membrana basal, 50% es tipo 4. ¿Ya? También obviamente está el 8, el 15, el 17. Entonces sabes el 8 que está en el endotelio, ¿verdad? Porque es un tipo de colágeno angiogénico. Ese después ya lo vas a ver. Entonces, no te olvides, colágeno tipo 4. La mayor cantidad de membranas basales tienen este tipo de colágeno. El otro es que tienen glicoproteínas y proteoglicanos. ¿Por qué te digo esto? Mira. Tiene glicoproteínas y proteoglicanos. El proteoglicano más importante, es
heparansulfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el heparansulfato, que forma parte de esta membrana que lo estoy delimitando, ¿por qué es importante? Porque le da carga a la membrana basal. ¿Qué carga le da? Carga negativa. Y ahí vienen dos cosas importantísimas que nunca te puedes olvidar, ¿ya? Si dijimos que este endotelio glomerular estaba formado ¿por quién? Por los podocitos, ¿verdad? Por los podocitos. Este endotelio glomerular está formado ¿por quién? Por los podocitos. Hay que escribirlo acá. La membrana basal es una membrana porosa. Justamente la función es filtrar, pues, ¿no? Pero juntos con los podocitos van a formar, ¿sabes qué? Una barrera. Una barrera, ¿ya? Una barrera de filtración. Justamente esa barrera depende del tipo, del espacio que dejan entre ellos, mira bien. Espacio entre ellos. Es una barrera que depende del espacio, pues se llama barrera mecánica. Mira cómo lo voy a escribir, mira, con minúsculas. A ver. La intención es que ustedes lo entiendan y por qué lo estoy haciendo así. Es una barrera mecánica, ¿ya? Es una barrera mecánica. ¿Por qué? Porque hay una barrera que está dada por la carga, justamente por el heparansulfato, y esta es la barrera ¿qué? Barrera eléctrica. ¿Ya? Eléctrica. La pregunta es, ¿por qué me sirve eso, no? Porque esos dos tipos de barreras son los que van a permitir el filtrado glomerular. ¿Cuál es la más importante? Si te preguntan cuál es la más importante, es esta. Vamos a ver más adelante por qué. Porque de esto va a depender la mayor cantidad del filtrado. Pero esta sí te va a servir para algo. ¿Por qué? Porque mira, de esta barrera de acá, de la barrera negativa, de la barrera eléctrica, va a depender el no paso, el no filtrado, por ejemplo, ¿de quién? De las moléculas con carga negativa. Y tú sabes que la proteína más abundante con carga negativa que existe es la albúmina. Entonces, gracias a eso, la albúmina no es una molécula grande, es una molécula de tamaño medio. Pero a pesar, no solo por su tamaño, sino por su carga, no se filtra. Porque encuentra una carga negativa. Con una carga negativa se repelen, ¿verdad? Entonces es lo que debes saber, ¿ya? Eso es lo más importante. Mira, entonces las dos barreras. Lo otro que debes saber es el mesangio. El mesangio glomerular es justamente lo que te voy a señalar ahorita, que justamente está en este color. Vamos a señalar con este color azul. Mira, el mesangio es esto de acá. ¿Qué es el mesangio? ¿Qué te dice? El mesangio es lo que está en la parte externa de los capilares. Acá se mira. ¿Cuál es su función del mesangio glomerular? Lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas esto, cuando ves, lo lees de ese soporte. ¿Ya? También a este nivel se produce la presentación de antígenos por las células, los linfocitos, los CD4, ¿no? Linfocitos CD4. Presentación de antígenos por los linfocitos CD4. ¿Ya? Pero más importante es esto, soporte. Tienes polo urinario, polo vascular, membrana basal, entonces. Mira, hay otro dato importante que está acá, mira, está demarcado, está resaltado con color amarillo, ¿verdad? Justamente se refiere a esto, mira. Esta parte que no te puedes olvidar, ¿ya? Que lo estoy señalando aquí. Mira, esto de acá, todo lo que estoy señalando es el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Es la parte que delimita entre el glomérulo y el túbulo contorneado distal. Muchos dicen que forma parte del túbulo contorneado distal. Es el aparato yuxtamedular. Y dentro del aparato yuxtaglomerular está la mácula densa, ¿ya?
¿Por qué es importante? Porque la mácula densa es dependiente, es sensible, por ese sensor. ¿De quién? Del sodio y el cloro. ¿Qué significa que sea sensor? Significa que, por ejemplo, yo me he filtrado sodio y cloro a nivel del glomérulo, si llega al túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y ha llegado al túbulo contorneado distal, que es del aparato, donde está el aparato yuxtaglomerular. Entonces debe estar vigilando, es como si fuera la CIA ahí que está mirando ahí, qué cantidad de cloro y qué cantidad de sodio le llega. Y de acuerdo a eso va a actuar. Es un sensor que va a actuar regulando el filtrado glomerular. Es la única intención que hay. Por ejemplo, un paciente que está chocado, donde le llega menos volumen sanguíneo al riñón, entonces se va a filtrar menos cantidad de cloro y sodio, le va a llegar menos cantidad de cloro y sodio a nivel del túbulo contorneado distal, ¿y qué va a decir? La mácula densa. Me está llegando menos, se va a dar cuenta, pues, me está llegando menos cloro y sodio, ¿y qué le va a decir al glomérulo? Actúa, pues, ¿no? Haz algo, porque me está llegando, me está llegando poco cloro y poco sodio. Entonces, en ese instante, el glomérulo va a poner sus mecanismos de regulación. Por ejemplo, el primer mecanismo que hay es el reflejo miógeno. ¿En qué consiste este reflejo? Es que a la capa muscular del vaso sanguíneo de la arteria aferente lo vas a dilatar, lo vas a vasodilatar, una vasodilatación de arteria aferente, con la intención de aumentar el flujo sanguíneo y si aumenta el flujo, se aumenta la filtración glomerular. Pero muchas veces eso no es suficiente. El paciente, por ejemplo, imaginemos que el paciente sigue chocado, le estás tratando mal a ese paciente, no le estás dando lo suficientemente cantidad de líquidos, por ejemplo, y no puedes regular su hipotensión que tiene, le sigue llegando muy poco volumen. Este sensor, esta mácula densa, no es suficiente con su primer mecanismo, ¿verdad? El reflejo miógeno. ¿Qué es lo que va a hacer? Es lo que va a producir renina. ¿Ya? Es primero, acá está, mira. Produce la renina. ¿Con qué intención produce renina? La renina tiene varias funciones. Pero en este caso aquí, mira, la intención es regular el filtrado glomerular. O sea, que no disminuye ese filtrado glomerular. Por eso la renina lo que hace es, por ejemplo, a las prostaglandinas, activarlos. Que se produzcan prostaglandinas a nivel del endotelio, de la arteria aferente, para que puedas vasodilatar la arteria aferente. Entonces, esto es lo que vas a vasodilatar. Como el reflejo miógeno vasodilatar. Pero, ¿qué más va a hacer? También necesitas cerrar ese de aquí para que no se vaya tan rápido la sangre, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que hace. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Te acuerdas? Sistema renina-angiotensina. ¿Te acuerdas que la renina la convertía el angiotensinógeno en la angiotensina? Y la angiotensina, angiotensina 1 pasaba a angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina venía a actuar a nivel de los receptores tipo 2, la angiotensina. Los receptores tipo 1, perdón. ¿Te acuerdas? Y acá hace ¿qué? Vasoconstricción. ¿Te acuerdas, no? Eso es el vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, ¿cómo regulado más o menos el filtrado glomerular? Cierra el caño, abre el caño y cierra el desagüe, ¿verdad? Porque me abre la arteria aferente y me cierra la arteria eferente. De manera que voy a aumentar la presión de filtrado glomerular y voy a aumentar el filtrado. Y lo voy a calmar, ¿a quién? A la mácula densa. Y le va a llegar más cloro y le va a llegar más sodio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace la renina? La renina, si quieres, la renina también activa la aldosterona, pues. Un paciente chocado, por ejemplo, se va a dar cuenta y lo que va a activar la aldosterona con el único fin de retener sodio, jalar agua y aumentar la volemia, aumentar la presión, pues, ¿no? Entonces, esas cosas no te puedes olvidar, ¿ya? Esas son cosas bien puntuales. Entonces, acá está ya, pues, de acá, la parte que le sigue al glomérulo es el túbulo contornado proximal, ¿ya? Mira, entonces las funciones que tiene el riñón, para que entiendas esta parte, la primera es depuración. Tú sabes ya, pues un filtro, ¿no? La función del riñón es depurar. Va a depurar, por ejemplo, las proteínas, los alimentos, los fármacos, por ejemplo, va a depurar, ¿no?
¿ya? Por ejemplo, acá, como productos, ¿qué vas a encontrar? La urea, la creatinina, pues, ¿no? La otra función es mantener el balance neutro, el balance hidroelectrolítico. Es una función importantísima. Más adelante hay un tema de esto, una clase, justamente el tema balance hidroelectrolítico. Los electrolitos, ¿no? Justamente va a jugar importante en la regulación del sodio, por ejemplo, del sodio, del cloro, del potasio, del magnesio, ¿no? Del calcio, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente del agua, pues, ¿no? ¿Qué más hace? Producir bicarbonato. ¿Cuánto de bicarbonato más o menos dice que produce? Un miliequivalente por kilogramo por día. Se dice que se produce de bicarbonato. Mira, qué importante es, ¿no? La otra función es hormonal. Cuando te digan las funciones hormonales a nivel renal que tiene, tienes que pensar en tres cosas, ¿ya? La primera es el calcio, la segunda es la eritropoyetina y la tercera es la renina. La primera es que, te decía, alguna vez tú escuchaste, o leíste en alguna parte donde decía, a nivel del riñón es que se activa la vitamina D. ¿Por qué? ¿Qué significa activarse la vitamina D? Es que de 25 hidroxicolecalciferol pase a 1.25 dihidroxicolecalciferol. ¿Te acuerdas que el calciferol también se simboliza como D3, pues que es el calcitriol? Sí sabes, ¿verdad eso? Ya. Muy bien. Entonces a nivel renal lo que pasa es eso. De 25 hidroxicolecalciferol pasa a 1.25 dihidroxicolecalciferol. Muy bien. Pero ¿sabes qué es lo que preguntaron en algún momento, en algún lugar del mundo? Por ahí se le ocurrió a alguien preguntar qué tipo o cómo se llama la enzima que permite este paso, que permite la activación de la vitamina D. Y ahí está, pues. La 1-alfa hidroxilasa. La 1-alfa hidroxilasa justamente es la enzima que permite el paso. ¿Ya? La 1-alfa hidroxilasa. No te olvides eso, ¿ya? Punto. Entonces, el otro mecanismo hormonal o función hormonal que tiene el riñón es la producción de la eritropoyetina. La eritropoyetina, más o menos, el 95% se produce a nivel renal, porque el otro 5% restante se va a producir a nivel hepático. ¿Ya? ¿A qué nivel del riñón se produce la eritropoyetina? Fácil, pues. Se produce a nivel de los fibroblastos peritubulares, ¿no? Mientras que la activación del calcio se da a nivel del túbulo contornado proximal, ¿ya? La otra, y acá, bueno, por si acaso, fue una pregunta de examen que decía, ¿cuál es el estímulo más potente o más importante para la producción de eritropoyetina? Y la respuesta es sencilla, pues hipoxia, ¿no? La hipoxia es el estímulo más importante para la producción de eritropoyetina. Por ahí otra pregunta donde decía, en una enfermedad renal crónica terminal, ¿por qué se produce la anemia? Justamente por la deficiencia de la provisión de eritropoyetina, ¿ya? Entonces, seguimos. La otra es la producción de renina. Ya te dije, esta ya la sabes, porque la renina te dije acá, mira arriba. A nivel de la mácula densa se producía la renina y sus funciones las sabes. Es un vasoconstrictor porque activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y le activa la aldosterona. ¿Qué también hace? Jala sodio. O sea que la intención es reabsorber sodio y cloro. También es otra función, ¿ya? Muy bien, eso es lo que debes saber de esta parte. Continuamos. Mira, este es el glomérulo, te presento nuevamente, acá está el glomérulo. En 9 ves la arteria aferente, en 11 ves la arteria eferente. Aquí en verde está el mesangio, los capilares, en 10 están mira, hay varios capilares que están en el número 10 señalados, ¿ya? Mira, entonces acá vamos a ver. La mácula densa está aquí, en la letra C. En realidad todo eso de acá es el aparato yuxtaglomerular, justamente que forma parte del túbulo contornado distal con su mácula densa, hasta ahí, mira. Y acá en B, ya pues la continuación, ¿no? Acá en B estará, en este caso, el túbulo contornado proximal, ya pues, ¿no? Muy bien. Vemos esto. Mira. Muy bien. Lo que quiero que entiendas es primero, ¿te acuerdas que te hablé de dos barreras, yo? Sí, me dijiste, dos barreras, ¿te acuerdas?
Te dije que había una barrera mecánica y una barrera eléctrica. La barrera mecánica dependía de qué, del tamaño, ¿verdad? ¿Quién lo daba la barrera mecánica? Justamente la membrana basal. ¿Con quién? Con los podocitos, ¿verdad? Con los podocitos, muy bien. ¿Ya? ¿Y los podocitos quién eran? Los podocitos justamente son estos, mira. Los podocitos son aquellos que forman parte del endotelio visceral. Y el endotelio visceral es aquel que forma parte del filtrado glomerular. Porque hay un endotelio afuera, mira. Es el endotelio parietal. ¿Ya? Gracias a esta barrera mecánica es que no se van a filtrar proteínas mayor de ¿cuánto? Mayor de 7000 Dalton, dice la literatura. ¿Ya? No se van a filtrar. Y por ejemplo, ¿quién? La albúmina, pues, ¿no? Aparte de su carga. La barrera eléctrica, gracias a quién está dando, primero es por su carga negativa. ¿Ya? Tiene una carga negativa y esa carga negativa, ¿a quién le está dando? Justamente el heparansulfato. ¿Verdad? El heparansulfato es un proteoglicano polianiónico, ¿ya? Que le da carga negativa a la membrana basal. Muy bien, seguimos, mira. Es lo que nunca debes olvidar. Acá tenemos cómo es que es el filtrado glomerular. El flujo sanguíneo, acá está FSR, que es el flujo sanguíneo renal. Al riñón más o menos, cuando vemos la vascularización del riñón, ¿cuánto más o menos el gasto cardíaco le llega al riñón? Bastante, la cuarta parte más o menos. Se dice que más o menos el 20 al 25% de todo el gasto cardíaco le llega al riñón. O sea, el flujo sanguíneo, todavía tiene sanguíneo renal más o menos el 20-25% del gasto cardíaco. ¿Cuánto promedio más o menos es el gasto cardíaco en una persona normal en condiciones fisiológicas? 5.7 a 6 litros por minuto. ¿Qué significa eso más o menos? El 20-25% de eso será más o menos 1200 mililitros por minuto. Representaría eso. Ahora, el flujo plasmático renal, que es la P de plasma, el flujo plasmático renal es la mitad del flujo sanguíneo renal. O sea, significa más o menos que será 600 mililitros por minuto. ¿Ya? Mira. Y el filtrado glomerular, o sea, lo que se va a filtrar es el 20% ¿de quién? Del flujo plasmático renal. Porque lo que se filtra es plasma, no se filtra glóbulos rojos, no se filtra plaquetas, no se filtra glóbulos blancos, ni nada de eso. ¿Ya? Que más o menos, ¿cuánto va a representar? El 20% del flujo plasmático renal. 120, pues. 120 mililitros por minuto es el filtrado glomerular. Y esa fue tu pregunta de examen, ¿no? Te pusieron alternativas, me acuerdo, 90, 100, 120, 140. ¿Ya? 120 mililitros por minuto es el filtrado glomerular. Ya de toda la cantidad que llega. Si tú te vas a utilizar un poquito tu criterio, esos 120 mililitros por minuto, los mililitros lo pasas a días, lo pasas a los minutos a horas, para que sepas en un día cuánto más o menos se filtra. Más o menos lo conviertes, saldrá pues 17.2 por ahí. Es más o menos un promedio de entre 160 a 180 litros por día, o sea, diario, que se van a filtrar. Pero la pregunta es, ¿cuánto más o menos de esto llega a la orina? De esos 180 litros que estás filtrando, más o menos 1 litro llega. Más o menos 180 veces pasa el plasma por ahí, ¿no? Para que al final produzca 1 litro de orina. ¿Ya? Muy bien. Mira, ¿qué más? ¿De qué depende este filtrado glomerular? ¿De qué depende? Lo primero que tienes que entender que depende de sus barreras, tanto la barrera mecánica y la barrera eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depender? De los podocitos, que los podocitos estén en condiciones óptimas, porque si los podocitos están lesionados, te va a producir varias glomerulopatías, una glomerulosclerosis, que va a dar síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿ya? Te va a producir, si la membrana basal está lesionada, igual te va a producir, por ejemplo, hematuria, lo que quieras, ¿ya? Entonces, de las barreras va a depender el filtrado glomerular. No te olvides que la barrera más importante es la barrera mecánica. El segundo factor más importante,
que va a depender el filtrado glomerular es de la ley de Frank-Starling, ¿ya? Acá ponele. ¿Qué nos dice Frank-Starling? Justamente juega con las presiones, ¿ya? Ley de Frank-Starling. Este señor, aplicando sus leyes, Starling, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente va a depender las presiones. Y acá es lo que quiero que entiendas esta parte, ¿ya? Mira, imaginemos que, a ver, todo esto que voy a señalar de amarillo, mira, es todo el polo urinario, lo que se ha filtrado, el plasma que está filtrado y que está en el polo urinario. Mira, a ver, todo esto de acá es el plasma filtrado. El plasma filtrado no es nada más que cosa. Si te preguntan qué es el plasma filtrado, o el filtrado glomerular, ¿qué es? Es plasma menos proteínas, porque lo que no se filtra son proteínas. Todo esto que estoy señalando acá es el filtrado glomerular. Lo que ya se ha filtrado es lo que está en el polo urinario. ¿Por qué te digo eso? Porque mira, vamos a ver. Porque quiero que entiendas de qué va a depender el flujo, el filtrado glomerular. ¿Ya? Primero, mira, por acá llega la arteria aferente y hay un flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, hay una presión dentro de acá, del vaso, del capilar, que va a empujar o que va a permitir o que el flujo, va a aumentar el filtrado glomerular. Esa presión justamente es la más importante. A ver, esa es la presión más importante que hay para ir a la ley de Frank-Starling. ¿Qué va a permitir? Es la presión hidrostática, pues. La presión hidrostática. ¿Ya? La presión hidrostática plasmática, si quieres llamarlo. Pero en el mismo lado, acá en los capilares, también hay proteínas. Y esas proteínas van a impedir que se filtre el agua, van a impedir que se filtre el plasma. Entonces esas proteínas van en contra. Las proteínas entonces van en contra del filtrado glomerular. ¿Qué es las proteínas? La presión oncótica plasmática. ¿Ya? Mira. Y hay otra, que lo vamos a ver por acá en amarillo, que justamente se origina en el polo urinario. En el polo urinario hay una presión. Hay una presión que le llaman presión del espacio urinario, le llaman así. No es nada más que la presión hidrostática a este nivel, pues a nivel del polo urinario, que se va a oponer al filtrado glomerular. Pero así como, mira, en medicina nada es absoluto, ¿no? Yo te dije que no se filtraban proteínas, pero sí, la poquísima cantidad de proteínas que se han filtrado a ese nivel también van a generar una presión, ¿ya? Y esa presión lo que van a hacer es, van a jalar a ese nivel, en este caso el plasma. Entonces, de esas 4 presiones, que va a depender el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver. El filtrado glomerular, entonces, ¿a qué es? Pues depende de qué dice. De acuerdo a la ley de Frank-Starling, va a depender de quién. A ver, mira, pones acá, filtrado glomerular, ¿a qué es igual? A la presión hidrostática y dentro del capilar, a la presión hidrostática plasmática, si quieres ponerlo, más quién, o menos quién, por ejemplo, a nivel del polo vascular, menos la presión oncótica que hay en el plasma, ¿verdad? Presión oncótica del plasma. De eso va a depender. Pero en el polo urinario, ¿quién está? En el polo urinario, ¿quién está? Oponiéndose está la presión del espacio urinario, o la presión hidrostática del polo urinario, ¿ya? Entonces ahí le vas a poner presión del espacio urinario. ¿Quién más está? ¿Más quién está aquí? Acá la presión que se va a generar dentro de eso, ¿no? Del espacio. Es menos la presión oncótica. La presión oncótica, pero del espacio urinario. ¿Ya? De acuerdo a eso va a depender la presión de filtrado glomerular, o si quieres llamar la presión de filtrado glomerular. ¿Cuál de esas 4 presiones es más importante? La presión hidrostática, obviamente. Esa es la presión más importante de que va a depender el filtrado glomerular. ¿Ya? Cosas sencillas, no nada al otro mundo, como en cualquier otro vaso sanguíneo, como cualquier otro espacio, puedes aplicar la ley de Frank-Starling, ¿ya? Ahora, el otro punto que no te puedes olvidar y que quiero que entiendas
Mira, es qué cosas o qué factores aumentan el filtrado glomerular y qué factores disminuyen este filtrado glomerular. ¿Ya? Primero voy a hacer con verdes, no tipo lo resaltamos. Mira, quiero que entiendas. El filtrado glomerular primero, ¿sabes de quién depende? Directamente hay que aumentan el filtrado glomerular y que disminuyen el filtrado glomerular. Los que aumentan el filtrado plasmático, el filtrado plasmático renal. Los que aumentan el filtrado plasmático renal, obviamente van a aumentar también el filtrado glomerular, porque están aumentando el plasma, el filtrado plasmático, ¿ya? El primero de ellos que no te puedes olvidar es la bradicinina. La bradicinina, ¿te acuerdas que producía angioedema y todo eso? Es un vasodilatador, entonces te aumenta el flujo plasmático renal. El otro que no te puedes olvidar son las prostaglandinas, ¿ya? Ojo a esto. Porque yo te dije que las prostaglandinas actuaban a nivel de la arteria aferente, vasodilatándolo, con la intención de aumentar el volumen, el flujo plasmático a nivel del polo vascular para aumentar el filtrado glomerular, ¿ya? También lo aumentan entonces las prostaglandinas. El otro punto importante, y acá aquí quiero que me entiendas bien, si puedes paras el video y lo repites de nuevo, ¿ya? Es la dopamina. Mira, la dopamina. La dopamina tiene un caso muy particular, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, a ver, hay que hacerlo bonito. ¿Por qué? Porque la dopamina es un ionotrópico, tú sabes, ¿sí o no? Es un simpático mimético, es como quieras definirlo. Es un fármaco dosis dependiente. ¿Qué significa? Que va a actuar de acuerdo a su dosis. O sea, de acuerdo a la dosis que le pongas al paciente, va a ser efecto, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué sucede si ese paciente, ya ver, le pones a dosis bajas? ¿Qué sucede si a ese paciente le pones a dosis medias? ¿Y qué sucede con la dopamina si a ese paciente le pones dopamina a dosis altas? Va a tener diferentes mecanismos de acción la dopamina. Si tú le das dopamina a un paciente a dosis bajas, ¿qué vas a estimular a los receptores de dopamina? Pero si tú le das a dosis medias, vas a estimular a los receptores tipo beta 1. Y si tú le das a dosis altas, vas a estimular a los receptores tipo alfa 1. Si tú entiendes esa parte, entiendes qué es lo que va a provocar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Ya? Mira, si estimula los receptores de dopamina a dosis bajas, ¿qué significa? Que es un vasodilatador. Entonces, gracias a esto, es que te va a producir aumento de la diuresis. Te va a vasodilatar la arteria aferente y te va a aumentar el flujo plasmático renal y la filtración glomerular. Entonces, gracias a esto, es que te aumenta el filtrado glomerular, el flujo plasmático renal. Entonces, tienes que decir acá dopamina a dosis bajas, pues, ¿no? ¿Ya? El otro mecanismo a dosis medias, por ejemplo, ¿qué te va a estimular? El beta 1. ¿Y el beta 1 qué hace? Es un ionotrópico y cronotrópico positivo, porque te aumenta la contracción muscular, te aumenta del músculo cardíaco y te aumenta ¿qué? La frecuencia cardíaca. Entonces, es un ionotrópico, hay que ponerlo así, y cronotrópico positivo. No es interconsulta por si acaso. Ya. ¿Qué más? Si le das a dosis altas a ese paciente dopamina, te va a estimular los receptores alfa 1. Y el alfa 1 es vasoconstrictor, pues. Es un vasoconstrictor, ¿ya? Entonces, acá el que va a ser vasoconstricción, ¿ya? Entonces ya sabes. Muy bien, eso es lo que tienes que entender de la dopamina. La dopamina aumenta el flujo plasmático renal a dosis bajas, ¿ya? ¿Qué otro no te puedes olvidar acá? La acetilcolina, pues. La acetilcolina también es el que aumenta el flujo plasmático renal, ¿ya? El otro que no te puedes olvidar nunca es los péptidos natriuréticos atriales. ¿Son qué? Son vasodilatadores también. Aunque no lo creas, los pépticos natriuréticos atriales lo que hacen vasodilatar la arteria aferente y la arteria eferente. Por eso que aumentan la diuresis, ¿ya? Y por eso disminuyen la presión arterial, por eso son oponentes, ¿no puedes?
son antagonistas de la angiotensina y de la aldosterona, ¿ya? ¿Qué otros, por ejemplo, si te vas con respecto a fármacos? Fármacos, la furosemida, nunca te puedes olvidar. La furosemida es un diurético de asa, vamos a ver más adelante dónde actúa. Es el diurético de asa más potente, ¿ya? La furosemida, entonces, también es el que aumenta el flujo plasmático renal, ¿ya? Muy bien, furosemida. Entonces, es lo que no te puedes olvidar, ¿ya? De esta parte, ¿qué fármacos o qué sustancias aumenta el flujo plasmático renal? Vamos a la otra parte. ¿Quiénes son los que disminuyen el flujo plasmático renal? Lo primero que se te viene a la cabeza es una hipotensión severa. La hipotensión severa, una hipotensión severa, un paciente chocado, disminuye el flujo plasmático. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de regulación, como vamos a ver más adelante, ya están agotados, pues, ¿ya? Y te va a disminuir el flujo plasmático renal. Por la misma presión que también viene, la presión hidrostática cae, entonces te va a disminuir el flujo plasmático renal. Lo otro es, mira acá nomás en contraposición, siempre apréndete por contraste las cosas, ya para que no todo no se memoria. ¿Qué pasa si le doy un fármaco que me bloquea las prostaglandinas? Por ejemplo, el piroxicam, el ketorolaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Me va a disminuir, pues. Entonces, acá están los AINES. Los AINES me disminuyen el flujo plasmático renal. ¿Qué otros fármacos, por ejemplo? Aquí, mientras que aquí la acetilcolina aumenta el flujo plasmático renal, la noradrenalina o la norepinefrina disminuye el flujo plasmático renal. ¿Ya? Eso nunca te puedes olvidar. ¿Qué otro fármaco, por ejemplo? ¿Qué otra sustancia disminuye el flujo plasmático renal? La endotelina, por ejemplo. La endotelina es un vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces disminuye el flujo plasmático renal. ¿Qué otro te disminuye? La angiotensina. La angiotensina también te disminuye el flujo plasmático renal. Y ahí son los malos de la película, pues. En diuréticos, mientras que la furosemida te aumentaba el flujo plasmático renal, las tiazidas te disminuyen el flujo plasmático renal. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que debes entender esta parte, que me parece un poco sencillo, al menos lo que no te puedes olvidar son esos porque son preguntas de exámenes. Mira, el primero es el primero que no te puedes olvidar es esto, la bradicinina, la dopamina y las prostaglandinas. Por defecto lo vas a sacar los demás. Entonces, los AINES tampoco te puedes olvidar, la hipotensión severa tampoco y los diuréticos, pues, ¿no? ¿Ya? Pues, muy bien. Vayamos a la otra parte. Vayamos a la otra parte. Mira, así es como más o menos es la regulación del filtrado glomerular. O sea, ¿cómo es que se regula? Mira mi puntero, la manito. Primero vamos a ver, esta parte de aquí es normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa? ¿Cómo es que es normal? Mira, la situación basal dice acá. Tenemos una arteria aferente, todo el polo vascular y la arteria eferente. ¿Ya? Mira, esta de vuelta la parte del polo vascular del glomérulo. ¿Ya? Ah, y me olvidaba, el óxido nítrico también es un potente vasodilatador. ¿Tú sabes, ¿sí o no? Entonces el óxido nítrico también también es el que aumenta el flujo plasmático renal. No te olvides, ¿ya? Esto lo vamos a poner después en el cuadrito, ¿ya? Miren, el óxido nítrico y la endotelina más o menos están balanceándose aquí a nivel están regulando ahí a nivel de la arteria aferente, ¿ya? Normal está todo, mira. El flujo plasmático renal está equilibrado, todo está bien, todo está ok, ¿ya? Está tranquila la mácula densa, como se puede decir, ¿no? Todo le está llegando muy bien. Vayamos más abajo. ¿Qué pasa si en un primer momento comienza a bajar la presión arterial? Baja la presión arterial, ¿te acuerdas qué pasaba? Llegaba a la mácula densa, menos cloro, menos sodio, la mácula densa le decía al glomérulo que regule eso, y comienza a regular. ¿Qué es lo que va a hacer primero, mira? ¿Qué es lo que va a hacer primero? El reflejo miógeno lo que hace es vasodilatar, mejor dicho, aumentar el diámetro de la arteria eferente, vasodilatar la arteria eferente. Si tú lo comparas desde acá con acá, mira, la arteria eferente es de hecho mucho mayor. Mucho mayor. ¿Con qué intención? De aumentar el flujo sanguíneo al glomérulo y se filtre más, pues. ¿Ya? La intención. Pero ¿qué se pasa si esa presión sigue bajando? Mira, si baja tanto la presión arterial y hay hipoperfusión renal, ¿ya? Entonces ahí lo que haces, ¿te acuerdas que hacía la renina?
¿Te acuerdas que hacía la mácula densa? Liberaba, producía renina. Y la renina, sabes que hace un montón de cosas. Ya te dije, te activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las prostaglandinas. ¿Qué es lo que hace? Viene aquí, produce la angiotensina, ya sabes cómo, porque produce la renina, lo que activa es la angiotensinógena, angiotensina 1, y la angiotensina 1, angiotensina 2, por la ECA, y la angiotensina 2 viene y actúa acá, en la arteria eferente. ¿Qué hace? Es un vasoconstrictor, disminuye el diámetro de la arteria eferente. Es como si estuviera cerrando el desagüe con la intención de aumentar la presión en el polo vascular y aumentar el filtrado glomerular. ¿Se entiende? Esa es la situación prerrenal, mira. Sé que pasamos, ya, es así. ¿Cómo es que se ha adaptado? Mira, entiende acá. Acá, esta es la adaptación que ha pasado desde aquí hasta acá. Mira, ve, la renina ha producido angiotensina 2 y cómo, mira, en comparación de esto, ¿cómo ha disminuido? Lo que estaba su calibre así, ha disminuido hacia una vasoconstricción a nivel de la arteria eferente. Y también, ¿qué pasa? Libera también indirectamente, activa a las prostaglandinas para que aumenten el diámetro de la arteria eferente. De esa manera, me aumenta la presión la presión hidrostática, si quieres llamarlo a nivel del polo urinario, del polo, perdón, vascular, y aumenta el filtrado glomerular. Pero, ¿qué pasa si está afectado algo? Está bloqueando esos dos reguladores, tanto los AINES a nivel de la arteria aferente las prostaglandinas a nivel de la arteria aferente y la angiotensina a nivel de la arteria eferente. ¿Qué pasa, María? Por ejemplo, tengo un YECA. Los YECAs lo que hacen son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean la acción de la angiotensina 2. Y al bloquear la acción de la angiotensina 2, ¿qué va a pasar? No van a poder hacer esto de acá. No van a poder disminuir el diámetro. En otras palabras, no van a poder cerrar el caño. Cerrar el desagüe, ¿no? No van a poder disminuir el diámetro de la arteria eferente. No, mira, ve. Se ha conservado igual, no ha bajado el diámetro. No hay una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque la angiotensina no actúa, porque está bloqueada por la YECA. ¿Ya? Entonces, no se va a poder regular. Es una adaptación imposible. Por otro lado, ¿qué pasa si me voy al sentido contrario, al otro lado? ¿Qué pasa si a ese paciente le doy su AINES, su ketorolaco, por ejemplo? Le das fasimigraña, un naproxeno. Has bloqueado las prostaglandinas y no vas a poder regular aquí. No vas a poder vasodilatar la arteria aferente. ¿Ya? ¿Mueres acá? Porque no puedes regular. Pero sí, mira, ve, como los YECAs, la angiotensina puede actuar normalmente, ¿qué pasa? La vasoconstricción de la arteria eferente se ha pasado normalmente, pero la arteria eferente no ha podido vasodilatarse. ¿Te das cuenta? Así es como más o menos el mecanismo de autorregulación del filtrado glomerular, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Entonces no te olvides acá que uno de los... no te puedes olvidar también, ¿no? Que el óxido nítrico también está aquí, pues, ¿no? Hay que poner acá con letras grandes, ¿ya? El óxido nítrico también es un vasodilatador, entonces también es el que aumenta el flujo plasmático renal, ¿ya? Muy bien. Por algo nos olvidaríamos para que ponerle letras más grandes y aclarar eso. Mira, esta es ya como si fuera nomás ya la pepa, como se dice, de la fisiopatología renal, ¿no? Para tener un poco más. Entonces, mira, ve. Importante, esta es la nefrona, te presento. Esta se llama nefrona, así es más o menos. Mira, este ya lo conoces, ya te presenté hace un momento, que es el glomérulo, ¿verdad? Este es el glomérulo, ¿ya? Ahí está su polo vascular y su polo urinario, su membrana basal está acá, mira, ve. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué debes saber? Una vez que yo te dije, después de que termina el polo urinario del glomérulo, aquí va a originar exactamente a esta parte de acá de la nefrona, ¿ya? Al túbulo contornado proximal. Luego, ¿de quién se va a originar? Aquí otra parte de la nefrona, el túbulo contornado distal. Pero entre ambos, ¿quién estaba? El asa de Henle, que es la de acá. El asa de Henle tiene 4 partes, mira, un asa descendente gruesa, una descendente delgada, una ascendente delgada y una ascendente gruesa. Bien, y acá viene la última parte de la nefrona, que es el túbulo colector, que para ese estudio lo hemos dividido una parte cortical, o sea, que está el túbulo colector dentro de la corteza,
y una parte medular, ¿ya? Es lo que quiero que entiendas esa parte, es lo más importante. Pero yo te dije, te presento la nefrona, ¿sí? Entonces, te voy a decir, ¿qué es la nefrona? A ti ya te han dicho alguna vez, ¿no? Yo sé que ya lo sabes. Te dijeron, en cada riñón más o menos hay un promedio de 1 millón de nefronas, ¿no? Eso ya lo sabías. ¿Qué es la nefrona? La unidad básica funcional del riñón, si quieres llamarlo así. Voy a escribir por acá esta palabra para que no te olvides. Mira, nefrona. ¿Por qué? Porque quiero centrarme en dos cosas. Son dos tipos de nefronas. No te olvides. Una es la nefrona cortical, así se lo clasifica. Y la otra es la nefrona que está junto a la médula. Se llama yuxta junto a yuxta medular. Así se llama. No es yuxta glomerular como algunos libros por ahí lo mencionan. Es yuxta medular, ¿ya? Hay dos tipos de nefronas. ¿Ya? La primera, la cortical, es la nefrona la que te estoy presentando acá, mira, ve. Mira, que reabsorbe, que actúa, tubo contorno proximal, tiene asa de gene, distal, túbulo colector. Este tipo de nefrona, la nefrona cortical, es la que se encarga del filtrado glomerular. ¿Ya? Mientras que la nefrona yuxtamedular es la que se encarga de regular, ¿sabes a quién regula esta yuxtamedular? El gradiente hiperosmótico, ¿ya? Es su función de la nefrona yuxtamedular, ¿ya? Así se llama, el gradiente hiperosmótico. ¿Ya? No te olvides que hay dos tipos de nefronas. Muy bien, partiendo de eso, vamos a estudiar para cada parte. La glomérulo ya te presenté, qué es lo que hacía, por qué estaba formado, cuáles son los mecanismos de regulación. Muy bien, ya lo entendiste. Vayamos a la primera parte, ¿ya? Que es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Vamos a hacerlo por acá para poder entender un poquito más. Entonces, el túbulo contorneado proximal. Vamos a la primera parte. Mira, el túbulo contorneado proximal es la continuación, como te dije, es la continuación del glomérulo. Primero vamos a ver qué reabsorbe aquí. Mira, debes entender dos cosas, sepáralo así cuando lo estudies. 65% más o menos reabsorbe. Algunos dicen 60, ya muy bien. ¿Quién? De los electrolitos, de los iones, ¿ya? Aquí ¿quién está? El sodio, el potasio, el cloro, también está el calcio, aunque no lo creas. Y acá hay otro, mira cómo lo voy a escribir. Mg, el magnesio. ¿Por qué lo pongo en letras mayúsculas? Porque mira, es 65%, se significa que la mayor cantidad de los electrolitos de esos iones se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero no sucede con el magnesio. El magnesio no se reabsorbe la mayor cantidad aquí. Ya, el magnesio, vamos a ver después, la mayor cantidad de magnesio, ¿sabes dónde se reabsorbe? En el asa de Henle. ¿Ya? Después, cuando lleguemos al asa de Henle, te vas a dar cuenta. Entonces, muy bien. ¿Y el 100% de quién se reabsorbe aquí? Casi todo, mira. Por no decir todo. ¿De quién? Acá también, ya. Del bicarbonato. ¿De quién más? El 100% de quién se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal. La glucosa. ¿Ya? ¿Quién más? Proteínas, pues las proteínas se reabsorben aquí. ¿Quién más? Aminoácidos. ¿Ya? Proteínas, aminoácidos. Entonces, mira, la glucosa, el bicarbonato, las proteínas, los aminoácidos, casi todos se absorben ¿a qué nivel? A nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Acá también está el fosfato, ¿ya? En el 65% que te dije. El fosfato también se reabsorbe aquí, ¿ya? Ahora, hay dos particulares que tienen un mecanismo más o menos particular, cómo se reabsorben, que son por sistemas saturables. ¿Qué significa saturables? Que a una determinada cantidad, una determinada concentración, en este caso en el filtrado plasmático,
se van a saturar sus transportadores y ya no van a poder reabsorber, ¿no? ¿Esos dos quiénes son? Uno es la glucosa, nunca te puedes olvidar de la glucosa. ¿Te acuerdas que hay dos tipos de transportadores, el tipo 1 y el tipo 2, el SGLT1 y el SGLT2 de glucosa, que transportaban a nivel renal la glucosa, reabsorbían? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega más o menos a una concentración mayor de 180, otros libros dicen 200, 180 miligramos por decilitro, los transportadores de glucosa a nivel del túbulo coronado proximal se agotan, se saturan. Entonces, ¿qué significa? Que no van a reabsorber más glucosa ya. Porque ya no hay transportadores, pues. Y para colmo, ¿sabes qué pasa? Es el único lugar de la nefrona donde se reabsorbe glucosa. ¿Qué significa eso? Si no reabsorbiste la glucosa aquí, toda la glucosa, a nivel del túbulo coronado proximal, esta glucosa, ¿qué va a pasar? Se va a ir por toda la asa de Henle y va a llegar ¿a dónde? A la orina. Y va a producir que glucosuria, ¿ya? Ten cuidado con eso. El otro sistema saturable, ¿sabes quién? Es el ion bicarbonato, pues. ¿Ya? Es el anión bicarbonato. ¿Por qué? Porque más o menos llega a una concentración mayor de 24 miliosmoles por litro, se va a saturar. Se va a saturar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, vamos a ver con otro color para que entiendas esta parte. Y ahí lo seguimos haciendo. ¿Qué más se reabsorbe aquí, a ese nivel? Aquí lo vamos a poner a un costadito. Mira, acá también se produce algo importante. Antes que de eso, quiero que entiendas alguna vez le preguntaron en los exámenes, las proteínas, ¿cómo se reabsorben las proteínas? Debes saber P de proteínas. Las proteínas tienen un mecanismo de reabsorción particular, P de proteínas y P de pinocitosis. ¿Ya? No te puedes olvidar eso, P de pinocitosis. ¿Qué significa eso? Que las proteínas lo reabsorbe la célula a través de encapsulas a través de su vesícula a las proteínas y los lisosomas que están dentro de la célula lo van a metabolizar y lo van a pasar a la sangre en forma de aminoácidos. Así es más o menos cómo se reabsorben las proteínas. Alguna vez le preguntaron en un examen cómo se reabsorbían las proteínas, justamente por pinocitosis, ¿ya? Y lo otro que tienes que saber es que a este nivel se produce la amoniogénesis. Así se llama, amoniogénesis. Lo vamos a escribir completo, ¿ya? Amoniogénesis. ¿Qué significa esto? Que a nivel del túbulo corneal contorneado proximal lo que vas a liberar, producirse NH3. Entonces, pero este no es el amonio, o sea, significa amoniogénesis, origen del amonio, pero se origina NH3. Perdón, amoníaco, amoniogénesis. ¿Qué significa eso entonces? Tú vas a liberar NH3 a nivel del túbulo contorneado proximal, pero ese NH3 va a ir por toda la nefrona y va a llegar a nivel del túbulo colector, y a nivel del túbulo colector, ¿sabes quién lo va a encontrar? Acá, imaginemos que este es el NH3, llega acá, a ese nivel, y aquí, ¿sabes quién le va a dar? Un hidrógeno, a nivel del túbulo colector, y se va a formar, ¿qué cosa? El NH4, y este NH4 es el encargado de ¿qué? Es un ácido, ¿sí o no? Va a acidificar la orina. Acidificar la orina. ¿Ya? Entonces, por eso es que el túbulo coronado proximal que origina es, o mejor dicho, genera amoniogénesis. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, en un mecanismo de cuando hay una alcalosis metabólica, ¿qué va a hacer? Este túbulo coronado proximal no va a liberar, o sea, no va a botar en NH3, sino lo va a reabsorber en mayor cantidad, va a aumentar su reabsorción para compensar esa alcalosis metabólica y después finalmente se va a metabolizar en el hígado, ¿no? Lo contrario en una acidosis metabólica. En una acidosis metabólica, ¿qué va a hacer? Va a liberar mayor NH3 con la intención de producir mayor NH4 para acidificar la orina y disminuir o compensar esa acidosis metabólica, ¿ya? Esas cositas no te puedes olvidar. Entonces, la amoniogénesis se produce a nivel del túbulo contorneado proximal.
¿Ya? Además, también en el túbulo cotonado proximal, ¿qué va a pasar? Se va a producir, pues, bases orgánicas. Por ejemplo, la urea, ¿verdad? No te puedes olvidar. Se produce la urea a ese nivel. Ya, eso ya lo sabes. Ahora, cuando te digo, he puesto ahí que actúan, me refiero exclusivamente a los fármacos, ¿ya? ¿Te acuerdas que había un fármaco que se trataba para mal de altura, para alcalosis respiratoria, ¿no? Ya sabes. Entonces estoy hablando del fármaco justamente del diurético que me inhibe, me bloquea la anhidrasa carbónica. Estoy hablando exclusivamente de la acetosolamida. Acetosolamida. ¿Ya? ¿Qué otro fármaco actúa a este nivel? ¿Sabes quién? ¿Te imaginas quién? Es un fármaco, es un diurético osmótico que justamente no, pues, se utiliza para el tratamiento del edema cerebral. Es el manitol, pues. ¿Ya? Pero tú seguro por ahí estás diciendo mentalmente. Yo he leído que el manitol me actúa a nivel de asa de Henle. Sí, también es cierto. También actúa el manitol a nivel de asa de Henle. No te equivoques. Justamente en asa ascendente gruesa. Perdón, en asa descendente gruesa. También actúa el manitol ahí. Porque es un diurético osmótico. Porque justamente todo el manitol que le des en este caso va a pasar y como va a ser un soluto, va a jalar agua y va a aumentar la orina. Va a aumentar en este caso. Va a aumentar pues la orina. ¿Ya? Entonces es lo que no te puedes olvidar. ¿Ya? Cosas sencillas, yo creo que lo más importante a nivel del túbulo contornado proximal. Muy bien, vamos al asa de Henle. En el asa de Henle lo primero que debes saber es que ¿qué se va a reabsorber? ¿Ya? Mira, ¿qué se va a reabsorber en el asa de Henle? Aquí. En el asa ascendente gruesa, vamos a poner acá, las tres hay que poner acá. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe potasio y se reabsorbe por cada sodio, por cada potasio se reabsorbe 2 cloros. ¿Ya? Eso es lo más importante que debes saber. Entonces acá hay que escribirlo. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Pues se reabsorbe sodio, se está reabsorbiendo cloro y se está reabsorbiendo potasio. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí está bien. ¿Cuál es su función de esto? Vamos a poner por acá. El asa de Henle. ¿Cuál es su función? Yo te puse hace rato, mira, un medio hipertónico acá, un medio isotónico y un medio hipotónico. Tal vez no se ve acá, está un medio hipotónico. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Que el asa descendente gruesa y la parte del asa descendente delgada es permeable al agua, perdón. ¿Qué significa que es permeable al agua? Mira. ¿Qué significa esto? Que aquí va a entrar agua. Va a pasar agua normal, es permeable al agua, pero es impermeable a solutos. Mientras que en este nivel, aquí, es impermeable al agua. O sea, no se va a poder reabsorber agua. No va a poder pasar, es impermeable al agua. Pero sí es permeable a solutos. ¿Qué significa eso? Que en el asa descendente haya entrado agua y en el asa ascendente bloquees esa reabsorción de agua y aumentes la eliminación de solutos, vas a generar un mecanismo hipertónico. ¿De quién? Del intersticio. Ese se llama mecanismo de contracorriente, ¿ya? Volver hipertónico el intersticio a nivel de quién? ¿A nivel de quién? Por acá más o menos está, después lo voy a borrar. Para lo que está hacia arriba es corteza y lo que está hacia abajo es médula. ¿Ya? Lo vas a ver hipertónico justamente la parte medular, por ejemplo acá, el túbulo conductor medular está acá. Lo vas a volver hipertónico la parte justamente de la médula, pues, ¿ya? Es la intención. O sea, la intención es generar un mecanismo de contracorriente. ¿Ya? Aquí pone mecanismo de contracorriente. Es la función del asa de Henle, la función más conocida que hay. ¿Ya? ¿Qué significa mecanismo de contracorriente? Volver hipertónico el intersticio en este caso, medular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que nunca te puedes olvidar.
que es lo preguntado. Muy bien. Veamos quién actúa, ¿ya? ¿Quién actúa a ese nivel? Vamos a ver cómo lo ponemos. Ya con blanco lo ponemos, mejor lo ponemos con otro color. Como para no perder la secuencia. Te nombro si quieres, no has preguntado, pero por si acaso, ¿ya? Te nombro aquí un fármaco y te nombro aquí un fármaco que viene aquí. Son exclusivamente diuréticos, que me viene bloqueando aquí. Este que sea el 3, este que sea el 2 y este que sea el 1. Todos estos van a actuar a nivel del asa de Henle, ¿ya? Entonces vamos por el primero que es el Probenecid, también actúa acá a ese nivel, ¿ya? Dudo mucho que te pregunten. El 2 es la cimetidina. Solamente así memorizar el nombre porque no es importante. El 3 sí. El 3 aquí actúan los diuréticos de asa, justamente el diurético de asa más potente. Por ejemplo, la furosemida. La furosemida lo que me hace es bloquear esa bomba, bloquear el transporte, el triple transporte que hay. O sea, la furosemida lo que es, me bloquea el transporte del sodio, del potasio y los 2 cloros. ¿Ya? Entonces, ya sabes, muy bien. Pero ahí no termina todo de la furosemida, ¿ya? La furosemida, ya sabes que es el diurético más potente, ya lo conoces, es el diurético más potente que hay, justamente tratando para edemas severos, para esto todo, ¿ya? Pues estrés respiratorio severo, etc. ¿Qué es lo que debes saber? Que la furosemida, ¿qué te va a generar? Mira, si tu lógica es utilizado, te va a generar ¿qué? Te va a generar hiponatremia, te va a generar hipopotasemia, hipocloremia, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque está bloqueando esa bomba que reabsorbe. Te bloquea el potasio, porque es el que genera más hiperpotasemia. Te bloquea el sodio, te va a generar hiponatremia, pues te pone ahí, ya, es lo más importante. Y además, ¿sabes qué te va a poner? Te bloquea el calcio, o sea, aumenta la eliminación de calcio, es lo que quiero decir, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que va a generar así que ponerle, el calcio, la furosemida es la que me produce ¿qué? Calciuria, ¿ya? La furosemida me produce hipercalciuria, o sea, me aumenta la eliminación de calcio. O sea, me produce hipocalcemia, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que creo que es lo más importante del asa de Henle que debes saber. Ahora, vamos acá, a nivel del túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal lo que hace es primero, ¿qué reabsorbe? A ver, ¿qué reabsorbería acá? Según nuestro criterio, ¿qué reabsorbería? Mira, como es un mecanismo isotónico y acá el túbulo contorneado distal no te olvides que es un mecanismo hipotónico. Mira, primero me reabsorbe sodio por transporte activo, por transporte pasivo cloro y también, ¿sabes quién también me reabsorbe? Calcio. Importantísimo. ¿Ya? No te olvides eso. Ese es lo más importante. Ahora, ¿quiénes actúan acá? Si hablamos de diuréticos, los diuréticos que actúan a este nivel, obviamente, el más conocido también, uno de los conocidos, es el diurético que produce más hiponatremia. Sí lo he preguntado. Esas son las tiazidas, pues. Las tiazidas son los diuréticos que generan más hiponatremia, que actúan a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué generan las tiazidas? Mira, las tiazidas generan también, como bloquean la bomba de sodio-cloro, el cotransporte de sodio-cloro, me van a producir hiponatremia, me van a producir también hipocloremia, ¿ya? Y también me van a producir, aunque no lo creas, hipopotasemia. Muy similar a quién, mira, a la furosemida. Pero hay una diferencia muy importante que debemos tener en cuenta, que las tiazidas me producen aumento
O aquí, si quieres, me disminuyen. A ver, ¿cómo lo ponemos acá? Y ya, si quieres poner acá. Aumentan la reabsorción de calcio. ¿Ya? Aumentan la reabsorción de calcio. ¿Qué significa eso? Que es un mecanismo o sea, disminuye la hipercalciuria. Un mecanismo contrario a lo que hace la furosemida. ¿Ya? Es por eso que el calcio es el tratamiento, perdón, es por eso que los tiacidas, porque aumentan la reabsorción de calcio, son tratamientos de elección en pacientes con osteoporosis, pues. Porque es un osteoporótico que necesita calcio. En cambio, en un paciente que tiene hipercalcemia, el tratamiento de elección será la furosemida. ¿Ya? Hay que poner acá. Tratamiento, aquí como hemos puesto en el lado de arriba. Acá la furosemida será el tratamiento en los pacientes con hipercalcemia. ¿Ya? Muy bien. Importante, ¿verdad? Ahora, ¿quién más actúa acá? Que no deja de ser importante y lo voy a poner con otro color. Mira, ¿quiénes actúan a este nivel? A ver, ¿quiénes actúan a este nivel? Hay otro que no te puedes olvidar que es muy importante. Yo creo que es uno de los más importantes que debes recordar. Es la PTH. ¿Qué es la PTH? No sé. Parotormona, ¿ya? La parotormona es la que actúa a este nivel, a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Te acuerdas que la parotormona es una hormona hipercalcemiante? Ya, muy bien. Y siempre trata de hacer mecanismos contrarios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que siempre trata de elevarme el calcio y tirarme por el piso al fósforo. Porque no podemos tener los dos elevados. ¿Por qué? Porque van a calcificar tejidos blandos. En lugar de calcificar un hueso, aumentar la calcificación de un hueso, van a calcificar tejidos blandos. Por ejemplo, vasos sanguíneos, van a calcificar, por ejemplo, válvulas cardíacas, van a producir insuficiencia cardíaca, van a producir enfermedad coronaria, infartos, etc. Entonces, por eso la parotormona tiene que estar regulando eso, ¿ya? La parotormona lo que hace entonces actúa esto. ¿Qué hace? Ya lo vamos a ver. Entonces me aumenta el calcio y me disminuye el fosfato, pues, ¿no? No te olvides eso entonces, ¿ya? Me va a disminuir el fosfato. Actúa a este nivel, reabsorbiendo calcio, ¿ya? No te olvides eso. Muy bien. Creo que no te olvides entonces el tratamiento. La pregunta que le hicieron son las de las tiacidas, ¿no? Tratamiento que justamente para la osteoporosis, ¿ya? Algo que me estoy olvidando, que no podemos dejar de lado. ¿Te acuerdas del magnesio, ya? El magnesio se reabsorbe justamente a nivel del asa de Henle ascendente. Ahí se reabsorbe el magnesio. Ya la mayor cantidad del magnesio se reabsorbe a nivel del asa de Henle. ¿Cómo es el mecanismo? A través de una proteína. La proteína, ¿cómo se llama esa proteína? La paracelina. La paracelina 1, paracelina, así se llama, así le ponen pues su nombre. La paracelina 1 es la que me permite la reabsorción del magnesio. Entonces no te olvides de eso, ¿ya? Obviamente el magnesio también se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal, ¿ya? No te olvides. O sea, ¿dónde se reabsorbe el total del magnesio? El total del magnesio se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y asa de Henle ascendente. Así tienes que decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos, mira, ¿ya? Vamos al túbulo colector, ¿ya? Vamos al túbulo colector. El túbulo colector dividido en dos partes, justamente a propósito para estudiarlo. Una parte cortical y una parte medular, ¿ya? La parte cortical es la parte que no es hipertónica, primero tienes que entenderlo así, ¿ya? Para tratar de estudiarlo bonito. Mira, lo que pasa es lo siguiente aquí. Muy bien, para que entiendas que se reabsorbe y que actúa. Primero, que acá en el túbulo colector, ¿sabes quién va a estar actuando? ¿Sabes quién va a estar actuando? Adivina quién, la aldosterona. La aldosterona. La aldosterona me actúa a nivel del túbulo colector cortical. Y adivina qué es la aldosterona. ¿Te acuerdas qué hacía?
Me jalaba sodio, ¿sí o no? Entonces, si jala sodio, ¿qué hace? Adivina qué hace. Me jala también agua. En conclusión, ¿qué me hace? Me aumenta el volumen. Y si me aumenta el volumen, ¿qué pasa? Me aumenta también la presión, ¿verdad? Pero la aldosterona es un poco abusiva, pues. ¿Por qué? Porque a costa de jalarme sodio, me bota dos cosas. Me bota potasio y me bota hidrogeniones. Si me bota potasio y me bota hidrogeniones, ¿qué va a producir? Hipopotasemia, pues. Me va a producir hipopotasemia. O hipocalemia, si quieres llamarle. ¿Ya? Como más te guste. Y me va a producir alcalosis metabólica. Esa pregunta de examen, alcalosis metabólica. ¿Ya? Por eso en un hiperaldosteronismo me va a producir estos problemas. Entonces no te olvides eso, la aldosterona. ¿Ya? Esas actúan acá. Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Aquí actúa la aldosterona. ¿Qué me va a reabsorber? Ya sabes, me reabsorbe sodio, ¿no? Además, lo voy a poner de otro color. Imaginemos acá un color que no he estado todavía utilizando, porque ¿qué también se reabsorbe acá? Adivina qué. Hay otros canales independientes de la aldosterona, independientes de la aldosterona, me reabsorbe sodio. ¿Por qué? Y aquí está el detalle. Aquí van a actuar otros fármacos. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos fármacos? Triamtereno y el otro diurético es amiloride. Esos diuréticos más potentes que las tiacidas, ¿ah? Pero son menos potentes que la furosemida, ¿ya? O sea, perdón, son más potentes que la espironolactona, que todo eso, pero menos potentes que las tiacidas y la furosemida, ¿ya? Entonces, ¿por qué te pongo eso? Mírame. ¿Por qué? Porque aquí, sabes que actúa la aldosterona, pero a la aldosterona, ¿quién actúa bloqueándolo? Hay un diurético, que te acuerdas cómo se llamaba. Una vez la pregunta le hicieron así: ¿cuál es el antagonista de los receptores de mineralocorticoides que me producen ginecomastia dolorosa? La respuesta, ¿cuál era? Espironolactona, pues, ¿no? La espironolactona justamente es un diurético ahorrador de potasio, porque me bloquea lo que es la aldosterona, pues. Entonces, la espironolactona, no lactona, es un diurético ahorrador de potasio que bloquean a nivel de los receptores de aldosterona. Mientras que el triamtereno y amiloride es independiente a nivel de los receptores de aldosterona, ¿ya? No te olvides eso, ya, un punto importante. Y por acá, si tu lógica te lleva a pensar mejor, tú vas a ser bien vivo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué me produce la espironolactona? Hiponatremia, pues, ¿no? Porque me va a producir hipo, por ejemplo. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Te acuerdas que la espironolactona era un antifibrótico? Y entonces hacer un antifibrótico se utilizaba por insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y te acuerdas qué hacía? Pues disminuía el remodelamiento vascular, el remodelamiento cardíaco, ¿no? ¿Qué te hacía entonces? Aumentaba la sobrevida y aumentaba el pronóstico, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Supervivencia, pronóstico. Juntos con los YECAS, con los ALA2, ¿ya? No te olvides eso. A nivel medular, lo que hace, a nivel medular, mejor dicho, lo que pasa a nivel medular, primero quien actúan, al igual en contraste para ver, mientras que aquí actúa a nivel cortical del túbulo, actúa la aldosterona, a este nivel, a nivel del túbulo colector medular, ¿sabes quién actúa? Adivina quién. Una hormona que es producida en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se va a la neurohipófisis. La neurohipófisis viene a actuar aquí. ¿Quién es? Exactamente, la hormona antidiurética vasopresina. ¿Ya? Antidiurética. Justamente su nombre lo indica, antidiurética, ¿ya? ¿Cómo es que actúa la hormona antidiurética? La hormona antidiurética lo que actúa es gracias al mecanismo de contracorriente o al estado hipertónico que ha originado el asa de Henle. Ya por eso te dije que es importante.
¿Qué es lo que pasa? Al ser la parte medular túbulo colector un mecanismo hipertónico, al ser un mecanismo hipertónico, lo que va a hacer es lo siguiente, mira. Se aprovecha de eso, pues. Se aprovecha de eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Mira acá. Imaginemos este nivel, aquí. Aquí tiene un canal, ¿ya? Canal de aquaporina se llama. ¿Ya? A través de los receptores tipo 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en la antidiurética? La antidiurética, mediados por el AMP cíclico, viene y abre el canal, el tipo 2. Lo abre y ¿qué va a pasar? Como el intersticio de aquel hipertónico, ¿qué va a hacer? Va a jalar agua, va a reabsorber agua, ¿ya? O sea, no se ha activado en una depresión de volumen, sino en un estado de hiperosmolar, ¿ya? No te olvides eso. Por eso quiero que diferencies dos cosas. Mira, mientras que la aldosterona actúa o regula volumen, si quieres poner así, regula volumen. La antidiurética regula ¿qué? ¿Qué crees que regula? No regula tanto volumen, lo más importante es regular, ¿sabes qué? Osmolaridad, ¿ya? La antidiurética jala agua, aumenta el agua, reabsorbe agua independientemente de jalar o reabsorber sodio, independientemente de los electrolitos. Actúa por sus propios canales, ¿ya? No te olvides eso. Es lo que debes entender de la antidiurética, ¿ya? Y obviamente aquí, así como arriba en la aldosterona actúa fármacos, aquí también tiene sus fármacos, o sea, los que van a actuar a nivel de esos canales, bloqueando esto. Por ejemplo, en el tratamiento de hiponatremia, de un síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, de un SIJA, ¿ya? Ahí actúan, por ejemplo, ¿quién? ¿Qué fármacos crees que actúan bloqueando esto? ¿Quién crees? Los baptanes, pues. Los baptanes son los que actúan a este nivel. ¿Qué tipo de baptanes conoces, por ejemplo? El tolvaptán, ¿no? El tolvaptán ese que me va a bloquear, es un bloqueador, justamente los receptores es un selectivo, porque me va a bloquear solamente los tipo 2. Y hay otros, por ejemplo, el conibaptán, por ejemplo. El conibaptán no es selectivo, ¿no? Obviamente, no es selectivo. ¿Por qué? Porque me va a bloquear, ¿quién me bloquea? Me bloquea el V1A y el V2, ¿ya? También de la hiponatremia, un SIJA, ¿ya? Punto. Eso es, creo que ya lo que debes saber del túbulo colector. Ya, no te olvides de eso. Entonces, actúa la espironolactona, la triamterena, amiloride, y actúan los baptanes. ¿Ya? No te olvides eso. Muy bien. Y también hay otra, antes que me olvide, aquí en espironolactona, ¿sabes quién también es un ahorrador de potasio dependiente de los receptores de aldosterona? No sé si has escuchado alguna vez, el canrenato. Vamos a poner acá. Nunca he escuchado eso, ¿no? Canrenato. ¿Qué será? ¿Qué será? El canrenato no es nada más, pues, una vez te pregunto, ¿qué es el metabolito activo de la espironolactona? ¿Ya? Punto. Nada más. Es importante. Creo que lo que debes saber por si acaso te pregunten en algún momento. ¿Ya? Vayamos al siguiente y al último. Los péptidos natriuréticos atriales, los péptidos natriuréticos acá que están. ¿Te acuerdas que en algún momento en el recetado médico preguntaron, dijeron, ¿dónde se produce la cardionatrina? Y no teníamos ni idea algunos que revisamos por primera vez el banco porque sabemos que es que la cardionatrina. Justamente la cardionatrina son los péptidos natriuréticos, pues. ¿Ya? Que se producen justamente en el miocito, en el miocardio, ¿no? Entonces, los péptidos natriuréticos, ¿por qué es importante conocerlos? Porque primero se van a producir en las aurículas, ¿no? Generalmente. Ahí es donde se producen. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque me van a permitir la eliminación. Me botan la eliminación de ¿qué? De sodio, por ejemplo. ¿Ya? Me van a regular volumen. ¿Y sabes qué? Es lo que quiero que entiendas. Que los pépticos natriuréticos son los antagonistas por excelencia. ¿Ya? ¿Antagonistas de qué o quién? De justamente todo lo que hemos estado viendo. ¿A quién antagonizan los péptidos natriuréticos? ¿A quién crees?
Mi antagoniza a la aldosterona. ¿Ya? No te olvides eso. Mi antagoniza al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, propio sistema. Al sistema renina-angiotensina. Mi antagoniza a la renina. Mi antagoniza, ¿sabes a quién? ¿De qué hay que ponerle? Mi antagoniza a la vasopresina o a la hormona antidiurética. ¿Ya? Son mecanismos contrarios que hace. Por eso es que, ¿te acuerdas que es uno de los primeros mecanismos compensadores de la presión arterial? Eran los péptidos natriuréticos, pues, ¿ya? No te olvides eso, entonces. Creo que eso es lo más importante de la parte de básicas de esta especialidad en nefrología. Espero que les haya servido. Vamos a continuar con la siguiente parte de clínicas en la próxima clase. Muchas gracias.